Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este martes 18 de febrero 2020. Apocalipsis para niños. En nuestra serie estamos en el devocional número 49. Jesucristo, Dios de la historia, es nuestro tema. Estamos con la segunda parte de la enseñanza. Apocalipsis 5, 1 al 14, donde estamos encontrando estas enseñanzas para nosotros el día de hoy. Ayer dijimos que este pasaje es el centro del Apocalipsis, es decir, que contiene la enseñanza fundamental del libro. Responde de manera clara a la necesidad de los cristianos perseguidos. Y la primera enseñanza que ayer declaramos es esta: la humanidad necesita un valor eterno que le dé propósito y le dirija. El relato habla de un libro que representa el destino de la humanidad, lo leímos ayer, ¿recuerdan? Y aunque se proclama al mundo entero, si hay alguien que pueda abrirlo, lo que representa simbólicamente que hay alguien que controle la historia y nadie responde. Sigamos con la lectura y veamos qué pasa en la narración. Leeremos verso a verso y me permitiré darles alguna breve explicación al respecto. Versículo 4 dice así: Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Le explico lo siguiente. He aquí la razón fundamental de todo desánimo y desesperanza en la humanidad. Digámoslo así, por un lado la incompetencia y debilidad para trazar el rumbo y la propia vida de parte de la humanidad, y la no existencia de alguien que nos pueda ayudar. Eso es lo que parece que sucede en este versículo. No es así, pero a Juan le hacen experimentar esta sensación. No hay nadie digno de abrir el libro. Versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Nótese una cosa, siempre hubo alguien que podía abrir el libro, pero a Juan le dijeron que no había, se convocó y no hubo, porque es el estilo del Apocalipsis, por provocar una impresión. Recuerden, es un drama, más que una profecía dicha así con palabras que deben ser estudiadas una por una. Más bien es una dramatización de lo que está pasando en el universo para explicarnos algo, y por supuesto que es simbólico, tiene esencialmente comparaciones, metáforas, parábolas, símbolos. Es decir, y por eso insisto en que sí había alguien digno de abrir el libro, pero a Juan le dicen primeramente que no hay, para provocarle la impresión que produce enseñanza. Porque finalmente se ha hallado a alguien capaz de tomar y abrir el libro, es decir, finalmente encontraron a alguien capaz de controlar la historia y dar órdenes, dar orden al universo, dar orden a la historia de la humanidad. Y se trata del león de la tribu de Judá, la raíz de David, que por supuesto es Jesús. Estas metáforas son mesiánicas, es Jesús. Claramente se refiere a él, el Mesías, el ungido, anunciado desde el principio de la historia y encarnado, por supuesto, finalmente en Jesucristo. Podemos leer Génesis 49:9, Isaías 11:1 y 10 y notaremos que se le llama así: león de la tribu de Judá, raíz de David, y es Jesús. Muy bien, esto es lo que está pasando. Esta es la segunda parte de la narración. Ahora permítanme ir a la enseñanza y les comparto de esta manera. Cristo es el centro y propósito de la historia humana. Nuestro Señor Jesucristo es el centro y propósito de la historia humana. Juan lloraba porque sabía lo que aquello significaba. Él entendía que aquel libro tenía que ver con la historia de la humanidad, y el que no hubiera nadie digno de abrirlo confirmaba sus sospechas. El mundo va al garete, es lo que él pensaba antes de esta experiencia, y posiblemente muchos cristianos pensaban. Nadie controla el mundo, nadie controla la historia. Los romanos y sus desquiciados megalómanos gobernantes hacen lo que quieren. Persiguen a los cristianos, los torturan y los matan con los más crueles métodos. Y no hay fuerza humana que los pueda detener. Al parecer, lo único que es seguro en este mundo es el caos. Estas ideas podían hacer que los cristianos se debilitaran en su fe. Les hacía poner en duda sus creencias y no encontraban propósito alguno en seguir soportando la situación. Decía, ¿por qué seguimos sufriendo? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué tiene de bueno esto de que suframos? Sabemos que muchos cristianos realizaron hazañas heroicas defendiendo su fe, fueron asesinados
por no renegar del Señor Jesucristo, pero también sabemos que hubo muchos que no pudieron soportar y sí negaron al Señor y juraron lealtad al César y a Roma. Es decir, tengo que decirlo y espero que usted no se desilusione demasiado, pero sí es ciertamente, hubo muchos cristianos fieles que murieron por su fe, prefirieron ser quemados, prefirieron ser asesinados en el circo romano, prefirieron ser degollados que renegar de la fe cristiana. Pero también hubo muchos que no lograron hacerlo. También hubo muchos que estuvieron dispuestos a rendir pleitesía a la religión de Roma con tal de que no los mataran. El libro del Apocalipsis justamente les fue enviado a estos cristianos sufrientes, perseguidos, para ayudarles a entender, en primer lugar, las siguientes tres cosas. Que Dios sabe lo que estamos viviendo, que Dios sabe, no es que se despistó, no es que está distraído, Dios sabe. Lo que estaban pasando ellos, Dios lo sabía. En segundo lugar, que Dios tiene un plan. Y en tercer lugar, que Él intervendrá oportunamente. Pero luego cuando los ancianos le dicen a Juan que no llore, que ya se encontró a alguien digno de controlar la historia, Juan recibe el mensaje más importante de todos con eso. Como dice al principio del libro, se trata de una revelación de nuestro Señor Jesucristo. Así comienza diciendo el Apocalipsis, revelación de Jesucristo, que le fue dada a Juan, a su siervo Juan, para que se la comunique por supuesto a todos los cristianos. Pero esta es la revelación de Jesucristo, la más importante. Si hay alguien que controla la historia y es Jesús. Si hay alguien que dirige los acontecimientos humanos y es Jesús. Él es el Dios que se hizo hombre. Él es el Todopoderoso que fue profetizado desde el principio y se encarnó. Su doble naturaleza, es decir, su encarnación, le autoriza. Su sacrificio de salvación y redención le califica para recibir autoridad y poder. Su poder y autoridad le capacitan para dirigir al mundo, para dirigir la historia de la humanidad. Esto que le está siendo revelado a Juan para que lo comunique a la iglesia, debía cambiar el pensamiento catastrofista de Juan y de los cristianos de aquel entonces y debían comenzar a pensar con esperanza. Porque todo acontecimiento en la historia tiene un propósito que se remite a Él, al Señor Jesús. Podemos decir que la humanidad y el mundo no se dirigen hacia la destrucción final como algunos catastrofistas lo proclaman, más bien se dirige hacia la consumación de un plan trazado y dirigido por Él. Esto debe ser para nosotros también, como fue para los cristianos que leyeron esta carta por primera vez, el Apocalipsis, debe ser para nosotros como fue para ellos, de gran aliento, especialmente en momentos de tribulación y desánimo, especialmente en los momentos en los que pensamos que el mal está ganando, especialmente en los momentos en los que nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Como dice un libro por ahí, ¿dónde está Dios cuando sufrimos? ¿Por qué no hace algo al respecto Dios? Así que, les propongo, no estudiemos el Apocalipsis para tener miedo, ni prediquemos el Apocalipsis para espantar a la gente. Ay de ustedes que están pecando, pues ya Cristo viene, señales hay, se va a acabar el mundo y el que no esté preparado se va a quedar. Muchos predicadores predican de esa manera, que no es predicación, esto es un mensaje catastrofista, en ocasiones porque quieren conseguir algo, porque hay gente que hace uso del miedo para controlar a las masas. Así que no estudiemos el Apocalipsis para tener miedo ni lo prediquemos para espantar a la gente, porque el sentido principal del Apocalipsis es ayudarnos a entender que vamos hacia algún lado. La historia lineal no es cíclica, ni la dirige el caos. La historia es lineal, vamos hacia algún lado. Y como el Señor es quien controla la historia, se trata de un final bueno. O sea, al lado a donde vamos es bueno. Vamos hacia algún lado y el final será bueno. Él, el Señor todo Dios Todopoderoso, no provoca las cosas malas que suceden, esas son asuntos nuestros, pero sí puede usarlas para que sus propósitos se cumplan, porque nada que hagamos los seres humanos podrá impedir el cumplimiento del plan de Dios. Y en cuarto lugar, así que sea lo que sea que tengamos que enfrentar, será para cumplir un plan divino. Así que hermanos, sea lo que sea que pase y que sea alrededor nuestro, sepámoslo, Dios usará eso para cumplir un plan divino. Porque he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para dirigir la historia del hombre y para cumplir los planes que él mismo se ha trazado. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.